Al mismo tiempo hay otra parte de Bill Gates que se ha estado mencionando mucho últimamente, pero casi no se ha analizado a fondo: su relación con Jeffrey Epstein. Gates ha dicho que apenas si lo conocía, que nunca participó en sus actividades ilegales, pero entonces, ¿cómo se explican estas fotos que acaban de resurgir? Entre más evidencia aparece, más difícil es creer que apenas se conocían. Hoy vamos a investigar y a explorar la historia de Bill Gates, lo bueno, lo malo y lo inquietante. Pero antes de llegar a todo eso, hay que entender de dónde viene. William Henry Gates III, mejor conocido como Bill Gates, nace el 28 de octubre de 1955 en una realidad bastante cómoda. Su papá es un abogado muy exitoso llamado William Gates Sr., dueño de su propio despacho. Detrás de esa fachada seria hay un padre de familia cálido y un hombre cariñoso con Mary, su esposa. Mary también es una mamá presente y cálida. Al mismo tiempo está muy comprometida con su comunidad. Lidera proyectos filantrópicos y forma parte de mesas directivas como las de Children's Hospital y la Sinfónica de Seattle. Para Bill, una de las imágenes más claras de su infancia es ver a sus padres trabajando como un equipo. Siempre se apoyan y se acompañan, lo que le deja muy claro el tipo de relación que quieren en su futuro. William y Mary impulsan a sus tres hijos, Christy, Bill y Libby, a ser disciplinados, trabajadores y también competitivos. Se la viven jugando Monopoly, Risk o cartas. Y claro, Bill siempre quiere ganar en todo. Esa competitividad se le nota en la escuela. Cada verano organizan una competencia de lectura y Bill pasa las vacaciones leyendo todo lo que puede para llevarse el primer lugar. Con esto descubre que le encanta leer, lo que despierta una gran curiosidad por muchos temas. Además, tiene una memoria fuera de lo común. Por diversión lee todos los tomos de la enciclopedia y recuerda casi todo. Un día sus papás llevan a Bill a la Feria Mundial, un evento donde se presentan los avances más importantes en ciencia y tecnología. Ahí Bill ve por primera vez las computadoras, quedando impresionado. Aquí es importante aclarar que estas computadoras que Bill ve de niño no se parecen en nada a lo que usamos hoy. No tienen pantalla, ni ratón, ni acceso a internet, porque internet todavía no existe. En esa época las computadoras eran máquinas enormes, carísimas y reservadas para especialistas. Ocupaban cuartos enteros y se usaban solo para hacer cálculos complejos y modelos matemáticos, no para escribir, navegar o jugar. Con el tiempo Bill sigue leyendo y desarrollando su pensamiento crítico. Y aunque eso suena excelente, para sus papás se vuelve un dolor de cabeza porque empieza a cuestionarlo todo. Bill discute y rebate cada regla. El problema llega a tal grado que sus papás deciden llevarlo con un psicólogo. Creen que quizás necesitan ser más estrictos, pero el experto les dice lo contrario. Bill no necesita más reglas, sino más libertad. Es un niño muy inteligente y le frustra que lo traten como si supiera menos solo por ser pequeño. Desde entonces, William y Mary empiezan a incluirlo en conversaciones de adultos, a explicarle las cosas y a escucharlo más. Eso le da una seguridad enorme y Bill crece sintiendo que su opinión realmente importa. Aún así, le cuesta conectar con sus compañeros. Al ser tan inteligente, sus intereses son muy distintos. Por eso, sus papás deciden cambiarlo a la escuela Lakeside, la mejor preparatoria privada de Seattle. Ahí solo admiten a los estudiantes más destacados y por primera vez Bill se siente intelectualmente desafiado y mucho más satisfecho. Sin saberlo, esta decisión va a transformar por completo la historia de Bill y la de la tecnología. Como te contaba, en este momento las computadoras son recientes, especializadas y extremadamente costosas. Casi nadie tiene acceso a ellas, excepto el gobierno o algunos laboratorios universitarios. Sin embargo, para suerte de Bill, en su nueva escuela hay un grupo de mamás muy involucradas, el Club de Madres de Lakeside. Ellas ya intuyen que la tecnología va a cambiar el futuro y quieren que sus hijos estén listos para eso. Como la escuela no puede darse el lujo de comprar una computadora, investigan y encuentran otra opción: pagar tiempo compartido en un computador remoto. Eso permite instalar un teletipo, una máquina que conecta a los alumnos con una computadora real ubicada en otro lugar. Así, el Club de Madres se pone manos a la obra. Organizan ventas, rifas y todo tipo de recaudaciones hasta juntar el dinero. Al final, logran darle a sus hijos una oportunidad única: acceso temprano a las computadoras. De las miles de escuelas que había en Estados Unidos, se calcula que solo unas 50 tenían algo parecido. Cuando Bill ve el teletipo por primera vez, queda fascinado. Se obsesiona con entender cómo funciona y con aprender a programar. Pasa todo su tiempo libre ahí. Se despierta antes de que empiece la escuela y a medianoche incluso se escapa de su casa para seguir usándolo. En ese mismo cuarto conoce a Paul Allen, un chico 2 grados mayor, igual de apasionado por la tecnología, y se vuelven amigos de inmediato. Pero pronto se encuentran con un problema. El tiempo de uso del teletipo es limitado. Como la escuela paga tiempo compartido, cada minuto cuenta. Y cuando el saldo se acaba, la máquina simplemente se apaga. Bill y Paul empiezan a experimentar.
hasta que encuentran una forma de burlar el sistema y conseguir más tiempo gratis. La empresa dueña del computador descubre que un grupo de estudiantes lo está manipulando, por lo que Bill, Paul y otros 2 amigos quedan suspendidos. Sin embargo, poco después, la empresa recapacita. Se da cuenta de que estos chicos están encontrando fallas reales que ni los ingenieros adultos habían detectado. Así que los llaman y les hacen una propuesta. Si ayudan a descubrir y corregir errores, tendrán tiempo de computadora sin costo. Ellos aceptan encantados y se ponen un nombre: los programadores del Lakeside. Gracias a ese acuerdo pasan horas y horas, mucho más de lo que cualquier estudiante podría tener, programando, probando, rompiendo y arreglando sistemas reales. Un entrenamiento intensivo que prácticamente ningún adolescente del mundo tenía en ese momento. Para cuando Bill cumple 17 años, él y Paul ya acumulan miles de horas de práctica. Con el tiempo saben tanto que la propia escuela les pide ayuda para organizar los horarios de los más de 400 estudiantes, cada uno con sus preferencias, casos especiales y requisitos. Los programadores aceptan el reto, pero mientras trabajan empiezan las tensiones. Una discusión se sale de control y Paul termina expulsando a Bill del proyecto. Días después, Paul reflexiona y se da cuenta de que lo necesita. Le pide que regrese. Bill acepta, aunque con una condición: ahora él estará a cargo. Al final completan el sistema de horarios y la escuela les paga $4,200, la primera prueba de que su pasión podía convertirse en un negocio real. Bill se gradúa de Lakeside en 1973 y entra a una de las mejores universidades del mundo, Harvard. Más que seguir un plan rígido, lo que quiere es aprender todo lo que despierta su curiosidad. Se inscribe en clases de matemáticas y ciencias computacionales y también se cuela en otras en las que ni siquiera está registrado, solo para escuchar al profesor. Al mismo tiempo, deja de lado materias para las que sí está inscrito, como leyes o literatura griega. Pero con su nivel de inteligencia, eso no le genera problemas. Puede no entender un solo trabajo en todo el semestre, estudiar toda la noche antes del examen y aún así pasar la clase. La mayor parte de su tiempo libre la pasa en la computadora de la universidad, aprendiendo todo lo que puede sobre programación. De vez en cuando, su nuevo amigo Steve Ballmer intenta sacarlo a socializar y conocer chicas, pero Bill no coopera mucho. Cada vez que tiene una cita, hace preguntas románticas como ¿cuánto sacaste en el examen estandarizado? Conversaciones que no suenan muy románticas. Al mismo tiempo, en Oregon está un joven Steve Jobs estudiando en el Reed College. A diferencia de Bill, Steve no pasa sus días metido en programación. Las pocas clases a las que asiste son de arte, diseño y sobre todo caligrafía. Aunque sí le llama la atención la tecnología, no es desde el lado técnico, sino desde el diseño. Cómo se ve, cómo se siente y cómo la experimenta la gente. Además, Steve se mete mucho en el misticismo y la espiritualidad. Medita, lee sobre budismo y experimenta con sustancias psicodélicas. Para él, esto no es algo menor. Más adelante va a decir en varias entrevistas que tomarlas fue una de las cosas más importantes que hizo en su vida, porque según él, le abrieron la mente. Menciono esto por una razón. Años después, cuando Steve critique a Bill, va a usar este tema como prueba de que tanto él como sus productos eran aburridos. Esto es lo que dijo Jobs: Bill sería una persona más completa si alguna vez hubiera probado ácido o se hubiera ido a un ashram cuando era joven. Este es solo uno de muchos comentarios que Steve le va a lanzar. Más adelante los veremos. En 1975, Paul Allen va caminando por la calle cuando algo le llama la atención. La revista Popular Electronics anuncia la llegada de la primera mini computadora accesible para el público, la Altair 8800. De inmediato llama a Bill. Los dos entienden que esto puede marcar el inicio de la era de la computadora personal. Y mira, la verdad, si la vemos con los ojos de hoy, en ese momento la Altair seguía siendo una caja sin monitor, sin ratón y sin teclado. Pero comparada con las enormes máquinas anteriores, el simple hecho de que quepa en un escritorio ya es revolucionario. Sin embargo, la Altair 8800 tiene un problema. Y aquí pon mucha atención, porque esto es clave en la historia de Bill. La Altair trae el hardware, es decir, la parte física de la computadora. La caja, los circuitos, los interruptores, las luces, todo lo que puedes ver y tocar. Pero no trae software, que son los programas o instrucciones que le dicen a la máquina qué hacer. Eso significa que aunque la Altair arranca y funciona, no puede hacer nada útil por sí sola. Si alguien quiere usarla, debe escribir los programas desde cero usando solo código binario, ceros y unos. Y justo ahí es donde Bill ve su gran oportunidad. Le propone a Paul que sean ellos quienes hagan el software de la Altair. Pero no son los únicos con esa idea. Ed Roberts, fundador de MITS, la empresa que fabrica la Altair, está recibiendo propuestas de todos lados. Todos quieren ser quienes desarrollen el software oficial. Ante estas peticiones, Roberts siempre da la misma respuesta: el primero que entregue un programa funcional se queda con el contrato. Así que Bill y Paul se ponen a trabajar de inmediato. El gran reto al que se enfrentan es que esta máquina, al ser tan pequeña, tiene muchísimo menos memoria que una computadora normal, lo que significa que necesitan crear un programa miniatura, casi un micro software. Después de 2 meses de trabajo intenso, lo terminan. Paul viaja a Albuquerque para presentarlo. Carga el programa de Altair y funciona.
Roberts cumple su palabra y les da el contrato. Desde ese momento, Bill y Paul se encargan de la programación de todas las computadoras que fabrica su empresa. Frente a esta oportunidad enorme, Bill decide dejar la universidad y enfocarse al 100 en construir el mejor software posible. Junto a Paul, funda Microsoft, inspirado en el Microsoftware que habían creado para la Altair, y se mudan a Albuquerque para estar cerca de MITS. Rentan una pequeña oficina, contratan a unos cuantos empleados y empiezan a trabajar a toda velocidad. Al mismo tiempo, Steve Jobs también deja la universidad y empieza a trabajar en Atari, una empresa de videojuegos. Su puesto no es de programador, es algo menos técnico, apoya probando máquinas y ajustando fallas cuando es necesario. Aún así, destaca porque siempre piensa en cómo hacer que los productos se sientan mejor para el usuario. Busca que todo sea simple, atractivo y fácil de usar. Un día conoce a Steve Wozniak, quien sí es un genio de la electrónica. Wozniak ama tanto la tecnología que por pura diversión arma una computadora completa en su casa. Cuando Jobs la ve, reconoce la oportunidad. Sabe que esa máquina podría convertirse en un producto exitoso. Así que juntos deciden fundar la compañía Apple. Woz se encarga de construir la tecnología mientras que Jobs se dedica a construir la empresa. Busca financiamiento, consigue clientes y presenta el producto al mundo. Cuando lanzan la computadora Apple I, se vende de manera moderada. Pero cuando sacan la Apple II, todo cambia. Se convierte en un éxito enorme y pone a Apple en el mapa mundial. Sin embargo, algunos clientes empiezan a quejarse porque el software no acepta números mayores a 32,000. Aunque puede parecer un detalle mínimo, en realidad, para las empresas que quieren llevar su contabilidad es un problema enorme. La computadora simplemente no les sirve. Ante esto, Jobs entiende que aunque Wozniak es brillante con el hardware, en el software no es el mejor. Si quieren que Apple crezca, van a necesitar que alguien les ayude con esa parte, lo que nos lleva de vuelta con Microsoft. Gracias al contrato con MITS, la empresa se mantiene de manera excelente. Bill se da cuenta de que su software no solo le sirve a Altair, puede venderlo a muchas otras compañías que también están empezando a fabricar sus propias computadoras. Pero aquí aparece un obstáculo. El nuevo director de MITS insiste en que Bill no puede vender su programa a nadie más porque según él, el software es propiedad de la empresa. Bill se alarma. Si MITS se queda con los derechos exclusivos, pierde su producto más valioso y prácticamente todo su negocio. Las discusiones escalan tanto que terminan en los tribunales. Meses después, anuncian el veredicto. El software es de Microsoft, no de MITS, lo que por fin les permite venderlo libremente. Bill empieza a adaptar su programa para otras computadoras y justo entonces recibe la llamada de Steve Jobs. Quiere que Microsoft arregle la programación de la Apple II. Bill acepta y desarrolla AppleSoft Basic, una versión mejorada del lenguaje. Las ventas de Apple aumentan y Steve queda muy satisfecho con su alianza con Bill. Por ahora. Al mismo tiempo, Microsoft comienza a vender sus programas a distintas compañías y el negocio crece con más fuerza. Para finales de 1978, las ganancias llegan al $1,000,000, lo que les permite dejar Albuquerque y regresar a Seattle. Bill está feliz de volver a casa, cerca de su familia y de su amigo de universidad, Steve Ballmer. Cuando se reencuentran, Bill ofrece ser el primer gerente de negocios de Microsoft. Le explica que la empresa está creciendo a una velocidad absurda y él, sin querer, ha terminado manejando las finanzas, los contratos, las operaciones y la estrategia, cuando lo que realmente quiere es estar en la parte técnica, programando y creando. El asunto es que Steve Ballmer no está muy convencido. Entonces Bill le ofrece convertirse en socio de Microsoft. Esto ya le parece más atractivo a Ballmer. Así que cierran el contrato y un 11 de junio de 1980, Ballmer entra oficialmente a la empresa. Muy rápido se vuelve la mano derecha de Bill, algo que inevitablemente comenzará a generar tensión con Paul Allen. La compañía tiene más clientes que nunca, pero Bill quiere llevarla todavía más lejos. Su siguiente oportunidad llega desde un lugar totalmente inesperado: su mamá. Mary Gates forma parte del consejo de United Way of America, una organización sin fines de lucro. En ese mismo consejo también está John Opel, presidente de IBM, la empresa de computadoras más grande del mundo. Durante una conversación casual, Mary menciona el trabajo de su hijo en Microsoft. Unas semanas después, IBM se pone en contacto con Bill y le propone que Microsoft desarrolle el sistema operativo de la nueva computadora personal de IBM, la IBM PC. Bill asegura que no se van a arrepentir y cierra el trato, aun cuando Microsoft jamás ha creado un sistema operativo. Si no estás familiarizado con esto, yo te explico. La diferencia entre software y sistema operativo es que el software es cualquier programa que usas. El sistema operativo es lo que permite que todos esos programas funcionen. Y justo eso es lo que Microsoft nunca había hecho. Bill revisa sus opciones. En lugar de pasar meses creando un sistema operativo desde cero, decide comprar los derechos de uno que ya existe. Se acerca a Seattle Computer Products y les ofrece $50,000 por la licencia completa de su sistema 86.2. La compañía acepta sin imaginar la cantidad de dinero que Bill terminaría generando con eso.
Con la licencia en mano, Bill adapta el sistema para que funcione en la computadora de IBM. Cuando queda listo, lo rebautizan como MS-2. IBM se ofrece a comprarles el sistema operativo por completo, pero Bill, con un excelente instinto para los negocios, se niega. En vez de venderlo, les ofrece únicamente la licencia de uso. Eso significa que IBM tendrá que pagar una licencia por cada computadora que use MS-2 y que Microsoft queda libre para vender el mismo sistema operativo a otros clientes, multiplicando su negocio. Justo aquí está el secreto del éxito de Microsoft, la razón por la que va a convertirse en una de las empresas más grandes del mundo. Si te fijas, hemos visto a compañías como Altair, Apple e IBM competir por lo mismo, vender la mejor computadora para que el público las elija a ellas. Sin embargo, mientras todas esas marcas pelean por quién vende más máquinas, Microsoft no tiene que preocuparse. Les da lo mismo qué computadora compres, porque todas llevan su software. En otras palabras, Bill y su equipo están jugando otro juego. En vez de luchar por tener la máquina más atractiva, se enfocan en hacer el software que todas las compañías necesitan, al grado de que no les queda más opción que llamarlos a ellos. Así que sí, quizás el trabajo de Bill no era tan glamuroso como el de Steve en Apple, pero en esos momentos definitivamente era más rentable. La computadora personal de IBM diseñada para la gente común, IBM PC, sale a la venta en 1981 y revoluciona el mundo. A diferencia de modelos anteriores como la Altair, esta ya incluye monitor, teclado y un manual sencillo que cualquiera puede entender. Las ventas se disparan, y con ellas también las de MS-2 y Microsoft. Muy pronto, prácticamente todos los fabricantes de computadoras personales empiezan a buscar a Bill para que adapte su sistema operativo a sus máquinas. Bill está cada vez más enfocado en hacer crecer a la compañía, pero comienza a notar que alguien no va al mismo ritmo: Paul Allen. Aunque es brillante para programar, siente que no tiene la misma determinación ni el mismo nivel de compromiso. Esa impresión se hace más fuerte un día en que deben entregar un sistema operativo a un cliente y en vez de ir a la oficina, Paul decide ir a ver el lanzamiento de un cohete sin avisarle a Bill. Justo cuando la relación entre ellos ya está tensa, Paul es diagnosticado con un linfoma, un tipo de cáncer que requiere un tratamiento muy agresivo. Las quimioterapias lo debilitan y seguir el ritmo de una empresa que está creciendo a toda velocidad se vuelve cada vez más difícil para él. En ese contexto, Bill, que ya venía dudando si Paul debía seguir teniendo un papel tan grande en la empresa, tiene una conversación con Steve Ballmer, su nueva mano derecha. Le dice que siente que la participación de Paul en la compañía ya no coincide con el nivel de compromiso que está mostrando. Le pregunta si existe alguna manera legal de reorganizar esa participación para reflejar mejor la realidad actual de Microsoft. Sin embargo, Paul alcanza a escuchar la conversación y eso rompe la relación por completo. Renuncia y le dice a Bill que si quiere su parte de la empresa, tendrá que comprarla. Le pone un precio bastante alto que Bill se niega a pagarlo. Lo irónico es que esa decisión terminará costándole muchísimo a Bill, porque con el tiempo esas mismas acciones van a valer tanto que harán de Paul Allen un billonario casi por accidente. Pero ya llegaremos a eso. En este punto vale la pena mencionar que si bien para ese momento las computadoras ya comenzaban a ser más accesibles, seguían siendo difíciles de usar. Sí, ya tienen monitor, pero lo único que ves es una pantalla negra con letras blancas. Y como la mayoría ni siquiera tiene ratón, la gente necesita usar comandos para hacer cualquier cosa. Mientras todos siguen atorados con ese sistema, una compañía llamada Xerox desarrolla algo completamente diferente. Una computadora con una interfaz visual llena de iconos, menús, ventanas y un ratón. La idea es revolucionaria, que cualquier persona puede usarla simplemente moviendo la flechita y haciendo clic sin escribir ni una sola orden. El problema es que el propio equipo directivo de Xerox no entiende el potencial de lo que tienen enfrente y nunca lo impulsan seriamente en el mercado. Sin embargo, hay alguien que sí reconoce ese potencial: Steve Jobs. Steve se obsesiona con llevar ese concepto al público y empieza a trabajar en una computadora visual a la que llama Macintosh. Pero aunque Wozniak y él son buenísimos creando hardware y diseñando experiencias, saben que necesitan un software de calidad. Y en ese terreno no hay nadie mejor que Microsoft. Para poder cumplir su visión, Steve llama a Bill y le pide su ayuda. Cuando Bill ve la idea de la Macintosh, se queda sin palabras. Reconoce de inmediato que ahí está el futuro. Acepta ayudar a Steve, pero al mismo tiempo decide que Microsoft no puede quedarse atrás. Regresa a su oficina, reúne a su equipo y les da la instrucción de que a partir de ahora todos los esfuerzos deben enfocarse en crear un sistema visual tal como lo acaba de ver en Apple. Ese proyecto recibe el nombre de Interface Manager, aunque años después el mundo entero lo conocerá como Windows. La Macintosh sale a la venta en 1984 junto con un comercial icónico que aparece en el Super Bowl. Es la computadora personal más fácil de usar hasta que unos meses después Microsoft lanza su propio sistema operativo visual, Windows 1. Andy Hertzfeld, un empresario de Apple, recuerda que cuando Steve Jobs se enteró estaba completamente furioso. Le gritó a su equipo: traigan a Gates de inmediato, tiene que explicar esto. Y más le vale que sea una buena explicación. Al día siguiente Bill Gates llegó a Apple. Steve le recriminó, casi gritando
imitando, nos estás copiando. Confié en ti y ahora nos estás robando. Bill, completamente calmado, lo mira directo a los ojos y le contesta con una frase que después se haría famosa. Steve, creo que hay más de una forma de ver esto. Para mí es como si los dos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox y yo entro a su casa para robarme la televisión, pero descubro que tú ya te la habías robado primero. Una frase que deja a todos en silencio. En este momento inicia una de las rivalidades más intensas en la historia de la tecnología, una que desatará indirectas, críticas y ataques públicos, la mayoría lanzados por Steve contra Bill. Con el tiempo, esos comentarios irán moldeando su imagen pública hasta convertirlo en el villano de una historia que, como ya vimos, no es tan simple. Mientras todo esto explota en lo profesional, en lo personal aparece alguien que marcará por completo la historia de Bill. No es Melinda, es Ann Winblad. Ann es 5 años mayor que él y comparte la misma pasión por la tecnología. Fundó una empresa llamada Open Systems Inc. que más tarde vendió por $15 millones. Con ese dinero empezó a invertir en nuevas compañías y una de ellas era Microsoft. Así que en realidad solo era cuestión de tiempo para que sus caminos se cruzaran. El encuentro sucede en una conferencia de computación en 1984. Pasan horas hablando de los mismos temas con la misma intensidad y Bill siente que por fin encontró a alguien que lo entiende. Ahí inicia una relación que se convertirá en una de las conexiones más importantes de su vida. Entre tanto, Microsoft crece tanto que llega el momento de dar el siguiente gran paso: dejar de ser una empresa privada y volverse pública, es decir, empezar a vender acciones en la bolsa. Cuando eso sucede, el valor de Microsoft se dispara y prácticamente de un día para otro Bill Gates se convierte en billonario. Con solo 31 años ya es dueño de una de las compañías más valiosas del mundo. Sin embargo, todo esto termina afectando su relación con Ann. La empresa le consume prácticamente toda su energía y su tiempo, así que Bill reconoce que aunque la quiere y la admira, en ese momento no puede comprometerse a algo serio. Deciden terminar en buenos términos y seguir en contacto como amigos, algo que será importante para después. Unos meses después, Bill asiste a un evento de la empresa. Llega hasta el final y termina sentándose en la única silla libre. A su lado está Melinda French, una gerente de producto. Tiene solo 23 años, pero ya carga un currículum impresionante. Una licenciatura en informática, otra en economía y una maestría en negocios en la Universidad de Duke, una de las mejores del país. Bill la nota de inmediato. Es inteligente, amable y tiene mucha seguridad. Empiezan a platicar y hacen muy buena conexión. Bill queda tan impresionado que casi sin pensarlo le invita a salir. Le propone una cita, pero el único espacio en la agenda de Bill es dentro de 2 semanas. Melinda, a quien no le faltan pretendientes, no se emociona con algo tan programado. Le dice que si de verdad quiere salir con ella, la llame unos días antes. En lo que Melinda maneja de regreso a su casa, Bill consigue su número. Cuando ella llega, suena el teléfono. Bill le pregunta: ¿esto es lo suficientemente espontáneo? Melinda ríe, acepta la cita y semanas después salen a cenar. Aún así, ambos lo toman como algo casual. Ella quiere seguir conociendo gente y Bill tiene la cabeza llena de trabajo. Pero conforme pasa el tiempo y se acerca el año de estar saliendo, se dan cuenta de que ya están muy enamorados. Ahí es cuando, ahora sí, deciden formalizar. Mientras Bill está cada vez más enamorado, llega un problema. Apple demanda a Microsoft asegurando que Windows se parece demasiado a la Macintosh. Bill ni se preocupa. Sabe que esas ideas de los iconos, ventanas y el uso del ratón ni siquiera las inventó Apple, sino Xerox. Y además no hay patentes que impidan que otros las usen. Al final, la corte le da la razón a Microsoft. Con esto se establece que cualquier compañía puede usar interfaces gráficas sin pagarle licencia a Apple. En 1990, Microsoft lanza la actualización de su sistema, Windows 3. Y junto con él llega algo que cambiaría la vida laboral de Occidente: Microsoft Office, el paquete que por primera vez reúne Word, Excel y PowerPoint en un mismo sistema. Office hace que las computadoras se vuelvan todavía más prácticas y empiezan a convertirse en una herramienta esencial en todo: oficinas, escuelas y hasta la vida diaria. Eso provoca que cada vez más empresas de computadoras busquen a Microsoft para integrar su software. Pero con tanto crecimiento también llegan los problemas. Empiezan a acusar a Microsoft de convertirse en un monopolio. Ante esto, Microsoft se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al final llegan a un acuerdo y la empresa queda libre de cargos. Pero esta no será la última vez que se matan en problemas. Y la siguiente, no van a salir librados. Entre tanto, la rivalidad entre Microsoft y Apple se vuelve cada vez más intensa. Steve lanza comentarios sobre Bill, Bill sobre Steve, y los medios lo siguen como si fuera una novela. Pero en 1991 ocurre algo que nadie veía venir. La revista Fortune publica una edición con ambos reunidos para una entrevista conjunta. La idea era que solo hablaran del futuro de la tecnología, pero con tanta tensión acumulada, inevitablemente terminan lanzándose indirectas. En un momento, Steve comenta que es interesante que nadie haya podido competir con Microsoft, aludiendo a la acusación de monopolio. Bill responde que su popularidad se debe simplemente a que buscan hacer los mejores productos para convertirse en el estándar de la industria. La entrevista, lejos de calmar las aguas, solo refuerza la idea pública de que ambos están más enemistados que nunca. Para este punto, Bill ya lleva varios años en una relación con Melinda y empieza a considerar la idea de proponerle matrimonio. Pero antes de hacerlo, quiere consultarlo con su mayor confidente, Ann.
Así es, su exnovia, con quien ha mantenido una amistad muy cercana durante años. Ann le dice que sí, pues Melinda le parece maravillosa. Lo más curioso es lo que ocurre después. Cuando Bill finalmente le propone matrimonio a Melinda, le plantea una condición para casarse. Una vez al año, quiere tomar unas vacaciones con Ann. Solo un fin de semana para platicar sobre los temas que comparten. Y sorprendentemente, Melinda acepta. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues porque el propio Bill lo contó a la revista Time. En Año Nuevo de 1994, Bill y Melinda se casan en una ceremonia privada en Hawái. Él se toma un descanso de la compañía y viajan por el mundo juntos. Es uno de los momentos más felices de su vida, hasta que llega uno de los peores. La madre de Bill, Mary, es diagnosticada con cáncer de mama. Bill invierte todo el tiempo, la energía y los recursos necesarios para conseguirle el mejor tratamiento posible, pero el cáncer ya está demasiado avanzado y no hay nada más que hacer. Unos meses después, Mary fallece. Para honrar su memoria, Bill decide seguir el camino que ella le inculcó: ayudar a la comunidad. Dona $10 millones a la Universidad de Washington, donde Mary estudió, para becar a jóvenes con talento. Pero al hacerlo, siente que eso no basta. No quiere limitarse a apoyar proyectos ya existentes. Quiere crear una plataforma propia que respalde de forma constante las causas que le importan. Con esa idea en mente, en 1994 nace la William H. Gates Foundation, enfocada en fortalecer la educación en Seattle. Financian becas para estudiantes de bajos recursos, mejoran bibliotecas y apoyan programas que llevan computadoras y tecnología a quienes no pueden pagarlas. Poco después llega Windows 95 y con él aparece Internet Explorer, el nuevo navegador de Microsoft, que muy pronto se vuelve el más usado. Pero como suele pasar cada vez que la empresa crece, regresan las quejas de monopolio. Esto da inicio al caso Estados Unidos versus Microsoft, donde acusan a la compañía de que al incluir Internet Explorer preinstalado, la mayoría de los usuarios ya no busca alternativas. El gobierno argumenta que esta práctica elimina a la competencia antes de que pueda competir. Durante el juicio, Bill responde con muchos rodeos y repite "no recuerdo" tantas veces que hasta el juez se ríe. Para la opinión pública, esa actitud lo hace ver todavía más culpable. Y la cosa empeora con los comentarios de Steve Jobs, que no pierde oportunidad para atacarlo. Repite que Bill solo roba ideas, que no tiene vergüenza, y suelta frases como "Bill es un hombre de negocios. Ganar en el mercado siempre fue más importante para él que hacer grandes productos. Terminó siendo el tipo más rico de todos, y si ese era su objetivo, bueno, lo consiguió". El caso se alarga, pero de momento lo pondremos en pausa, porque entre todo ese caos llegan buenas noticias para Bill y Melinda. Nace su primera hija, Jennifer, su hijo Rory, y tiempo después llegará su hija Phoebe. La familia se muda a una casa valuada en $54 millones, y aunque muchos pensarían que eso sería pura felicidad, para Melinda no es tan simple. La casa le parece enorme y con Bill trabajando tantas horas, se siente vacía. Intenta adaptarse, pero la incomodidad no desaparece, hasta que un día decide decírselo todo a su esposo. Le confiesa que se siente sola y que este no es el matrimonio que imaginó. Ella pensó que serían más como un equipo. Bill, recordando cuánto admiraba la relación de sus padres, siempre apoyándose y siempre presentes, entiende que ella tiene razón. Decide hacer los ajustes necesarios para construir ese tipo de relación. Le pide que le dé unos meses para arreglar unos asuntos. Para este momento, Apple está en serios problemas financieros. Llevan años con malas ventas, pérdidas, y la empresa está al borde del colapso. Así que, aunque suena increíble, a Steve Jobs no le queda otra más que tragarse todo lo que ha dicho de Bill y llamarlo. Necesitan ayuda. Y no solo para software, necesitan que les preste dinero. Bill, en vez de guardar rencor, ve la oportunidad de negocio. Así que mete la mano al bolsillo e invierte $150 millones para salvar a Steve y a Apple de la quiebra. Jobs decide anunciar esta alianza en la conferencia anual de Apple. En el escenario presenta la cara de Bill en una videollamada gigante. Sin embargo, después de tantos años criticándolo, que Microsoft no tenía estilo, que copiaba ideas, que Bill no era imaginativo, la jugada se le revierte. Cuando los fans de Apple ven que Jobs recurrió al rival que él mismo había pintado como su archienemigo, lo abuchean. Todo este episodio obliga a Steve a replantear su relación con Bill. Durante años lo trató y lo criticó como un competidor inferior, como alguien que iba detrás copiando lo que él hacía. Y de pronto, el inferior, entre comillas, es el que está sacando su empresa del hoyo. Ese choque de realidad le mueve el ego, haciendo que poco a poco el desdén comienza a convertirse en respeto. Algo que volverá mucho más claro unos años después, cuando Steve diga en público algo sobre Bill que nadie esperaba escuchar. Ahora, después de bastante tiempo, finalmente llega el veredicto del juicio. Y Microsoft pierde. El juez concluye que sí usaron prácticas de monopolio, por lo que ordena dividir la empresa en dos. Una parte se quedaría con Windows y la otra con el resto del software. Bill, alarmado, de inmediato mete una apelación.
Después de varias negociaciones llegan a un acuerdo mucho más ligero. Microsoft no tendrá que separarse, pero sí deberá compartir ciertas de sus herramientas para que otras compañías puedan crear programas compatibles con Windows sin estar en desventaja. Con ese problema resuelto, Bill por fin puede cumplirle la promesa a Melinda. Anuncia que dejará el cargo de director ejecutivo y se lo pasará a Steve Ballmer, su amigo desde la universidad. No se aleja por completo de Microsoft, pero sí recupera tiempo para su familia. Además, le propone a Melinda emprender un proyecto juntos, manejar la fundación entre los dos, como el equipo que siempre quisieron ser. Ella, emocionada, acepta. Entonces se ponen a pensar cómo pueden usar su fortuna para hacer el mayor bien posible. Se dan cuenta de que aunque ayudar caso por caso es valioso, el impacto sería muchísimo mayor si atacan los problemas estructurales desde la raíz. Por ese enfoque arrancan la fundación Bill y Melinda Gates. Uno de los problemas que más les preocupa es que millones de personas no tienen acceso a agua limpia ni a drenaje. En muchas regiones no existe infraestructura sanitaria, así que la gente termina defecando y bebiendo del mismo río. Esto provoca brotes de cólera, diarrea severa, parásitos y enfermedades que pueden ser mortales, sobre todo en niños pequeños. Pero ellos no quieren solo tratar el síntoma, quieren arreglar la causa. En lugar de enfocarse únicamente en curar esas enfermedades, la fundación decide financiar proyectos de investigación hasta que logran crear un baño capaz de procesar los desechos y purificar el agua al punto de que queda tan limpia que se puede beber. Asimismo, en lugar de limitarse a regalar vacunas, deciden invertir en investigación para crear vacunas ultra baratas que cuesten menos de $1 y puedan distribuirse masivamente en los países más pobres. Gracias a esto, logran reducir drásticamente los casos de neumococo, meningitis, hepatitis, malaria y otras enfermedades que antes terminaban con millones en África, Asia y América Latina. Ese mismo enfoque de no solo donar, sino resolver problemas con ciencia, innovación y tecnología lo aplican también en la agricultura, la pobreza y la educación. Con el tiempo, Bill se da cuenta de que este trabajo lo llena. Ayudar al mundo se vuelve su nueva pasión, al grado de que eventualmente decide dejar todos sus cargos en Microsoft para dedicarse por completo a la filantropía. En 2007, Bill es invitado a regresar a Harvard, la universidad que dejó años atrás, para dar el discurso de graduación y recibir un doctorado honorario. Apenas sube al escenario y dice: he esperado 30 años para poder decir esto. Papá, siempre te dije que volvería y me graduaría. Después de contar un par de anécdotas de cuando estudiaba ahí, pasa al tema que ahora guía su vida: resolver la inequidad en el mundo. Les recuerda a los graduados que estudiar en una universidad como Harvard es un privilegio enorme, pero que ese mismo privilegio, dice, puede volverlos ciegos ante lo que está pasando afuera. Enfermedades prevenibles, falta de educación, pobreza y falta de oportunidades. Comparte una frase que su madre le dijo en sus últimos días: a quien mucho se le da, mucho se le exige. Les explica que con todo lo que ellos han recibido, talento, recursos y oportunidades, prácticamente no hay límite a lo que el mundo tiene derecho a esperar de ellos. Los invita a elegir un solo problema del mundo, no todos, solo uno, una injusticia o una inequidad, y volverse expertos en resolverla. Si cada persona hiciera eso, el mundo sería radicalmente diferente. Les asegura que hacerlo será una de las experiencias más significativas que podrían tener. Ese mismo año se organiza la conferencia D5, un evento que reúne a las figuras más importantes de la tecnología. Y ocurre algo histórico. Bill Gates y Steve Jobs suben juntos al escenario para una entrevista completa, sentados uno al lado del otro. Ya no son los jovencitos competitivos de antes lanzándose indirectas. Ahora son hombres que pasan de los 50, con décadas de experiencia y una madurez que ha cambiado la forma en que ven su rivalidad. En lugar de llegar como enemigos, se dan espacio para reconocer lo que estiman del otro. Steve toma la palabra y dice que lo que más admira de Bill es que entendió el futuro del software mucho antes que nadie. Mientras todos seguían centrados en el hardware, Gates vio que el verdadero valor estaba en los programas. Su modelo de licencias, dice Steve, fue brillante y terminó siendo el que mejor funcionó para la industria. También reconoce que mantener viva una empresa durante décadas es extremadamente difícil, y Bill lo consiguió. Por su parte, Bill describe a Steve como alguien con una capacidad excepcional para anticipar hacia dónde debían avanzar las computadoras y qué productos podían cambiar el mercado, siempre haciéndolo con buen gusto y elegancia. Incluso comenta: daría mucho por tener el gusto de Steve. Con estos comentarios, la narrativa de Apple contra Microsoft, héroe contra villano, se suaviza un poco. Steve, al hablar bien de Bill, ayuda a deshacer muchas de las percepciones negativas que él mismo había alimentado durante años. Mientras tanto, Bill continúa sus esfuerzos por ayudar al mundo, ya no solo con su propia fortuna. También invita a otros multimillonarios a hacer lo mismo. En 2009, junto con Warren Buffett, uno de los inversionistas más ricos del planeta, lanza la iniciativa Giving Pledge, con la que buscan que las personas más ricas del mundo se comprometan
comprometen a donar al menos el 50% de su patrimonio. Desde entonces, figuras como Mark Zuckerberg y Elon Musk se han sumado a esta promesa. Es justo en esa búsqueda de donadores donde Bill Gates comete uno de sus errores más graves: entrar en contacto con Jeffrey Epstein. Epstein es un financiero estadounidense que se mueve entre personas ricas y poderosas, políticos, empresarios, académicos y celebridades. Dentro de ese círculo, muchos lo ven como un conector, alguien que puede abrirte puertas y acercarte a los contactos correctos. Bajo esa lógica, podría parecer normal que Bill quisiera reunirse con él. El problema es que para este momento, Epstein ya había sido arrestado y condenado por solicitar prostitución de inocentes. Esa información era pública. Aún así, Bill decide reunirse con él. Sin embargo, ese cargo es solo la superficie, porque Epstein no solo cometió un delito de forma aislada. En realidad, había construido una red organizada de abuso. Reclutaba chicas, muchas en situaciones vulnerables, y las ponía al servicio de hombres influyentes dentro de su círculo. Es por eso que la relación de Gates con Epstein resulta inquietante. ¿De verdad solo se trataba de buscar donaciones o Bill habría participado en estos encuentros? Para este momento, la verdadera naturaleza de Epstein y el alcance de su red aún no ha salido a la luz. El público en general no tiene idea de lo que realmente ocurre, por lo que en ese contexto la relación entre Gates y Epstein no llama mayor atención. Sin embargo, con el paso de los años todo comenzará a descubrirse, y conforme aparezcan más evidencias, la imagen que muchos tenían de Bill Gates empezará a transformarse. Cuando lleguemos a ese punto te explicaré toda la información disponible para analizarla. En 2011 a Steve Jobs ya se le nota muy delgado. Lleva años lidiando con el cáncer y aún así sigue al pie del cañón en Apple. Pero llega un punto en el que entiende que su cuerpo ya no puede seguir ese ritmo. Decide retirarse y pasar más tiempo en casa. En esos días tranquilos empieza a pensar en las personas que marcaron su vida. Y un día simplemente toma el teléfono y llama a Bill Gates. Le dice que quiere verlo, que pase a su casa. Bill acepta sin pensarlo. Cuando llega, se reciben como viejos amigos. Al principio hablan de cosas simples, la familia, los hijos, cómo va la industria, pero poco a poco la conversación se vuelve más personal. En vez de repasar todo lo que han logrado y cómo sus aportaciones transforman al mundo, terminan hablando de los sueños que todavía tienen para el futuro, lo que aún quieren ver y empujar. Es una conversación muy propia de ellos, siempre ambiciosos y siempre visionarios. Después de horas platicando, se despiden. Pero la conversación deja a Bill tan conmovido que al llegar a casa decide escribirle una carta. Le dice que debería sentirse orgulloso de lo que construyó y del impacto que tuvo en el mundo. Pero sobre todo, aprovecha para aclarar que no había nada pendiente entre ellos. Nunca fueron enemigos. La competencia solo los hizo mejores. No había perdón que pedir ni que otorgar. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs muere en su casa. Días después, su esposa Laureen encuentra la carta que Bill le había enviado colocada en el buró junto a su cama. Pasan los años y Bill se concentra cada vez más en su fundación y en los temas de salud pública. Lee, investiga y se rodea de expertos, hasta que en 2015 se anima a dar una TED Talk titulada La próxima pandemia. No estamos listos. Explica que hoy la mayor amenaza para el mundo ya no es una guerra nuclear, sino las epidemias. Advierte que si alguna vez aparece un virus muy contagioso que se transmita por el aire y llegue a ciudades grandes, podría causar millones de muertes. No porque sea un supervirus, sino porque el mundo no está preparado. No hay equipos de epidemiólogos listos para actuar. No existen protocolos claros y la OMS no tiene los recursos para coordinar una respuesta global. Su propuesta es invertir y prepararnos antes de que sea demasiado tarde. Si el mundo gasta miles de millones en prepararse para la guerra, ¿por qué no hacer lo mismo para estar listos ante una pandemia? En su momento la plática pasa casi desapercibida, pero en 2019 llega la pandemia de COVID. Bill hace lo que suele hacer: dona dinero, financia investigaciones y apoya la distribución de vacunas en países de bajos recursos. Sin embargo, como seguro recuerdas, empiezan a circular varias teorías de conspiración: que las vacunas controlan a la población, que tienen microchips o que modifican el ADN. Ideas para las que no existe ninguna evidencia científica, pero ya sabes cómo funciona el mundo. Ante esto, la gente retomó la TED Talk de Bill y la convirtió en la pieza central de la conspiración. Decían que no había predicho nada, sino que él mismo había creado el virus para controlar a la población. Otros aseguraban que solo fingió anticiparlo para quedar como un genio, cuando según ellos en realidad era el villano detrás de todo. Sin embargo, al ver los hechos parece más lógico lo contrario. Bill simplemente describió un riesgo que la ciencia venía señalando desde hace años y luego eso que la ciencia advertía efectivamente sucedió. Justo por este momento la verdad sobre Jeffrey Epstein explota y se convierte en un escándalo mundial.
empiezan a salir los nombres de personas poderosas que en algún punto estuvieron cerca de él. Entre esos nombres aparece el de Bill, y de inmediato queda bajo escrutinio público. Ante la presión mediática, Bill decide salir a dar explicaciones. En una entrevista reconoce que sí se reunió con Epstein, pero aclara que no tenía una relación personal con él. Dice que solo aceptó esos encuentros porque personas de su entorno le aseguraban que Epstein podía ayudarlo a contactar donadores para su fundación. Bill también aclara que esas reuniones fueron formales, solo con hombres presentes, que nunca fue a fiestas ni a reuniones sociales con Epstein y que jamás estuvo en sus propiedades de Nuevo México o Palm Beach, donde después se supo que ocurrieron abusos. Añade que después de esas reuniones no se cerró ningún trato, no hubo ningún proyecto ni colaboración concreta. Aún así, reconoce que haber aceptado esas reuniones fue una mala decisión, un error de juicio. Claro que los periodistas no se quedan conformes y deciden investigar, y es aquí donde empiezan a aparecer algunas inconsistencias. Lo primero que sale a la luz es que Gates y Epstein no tuvieron un solo encuentro aislado. Se reunieron varias veces, incluyendo una visita al departamento de Epstein en Nueva York. Después se suma a la historia el periodista Ronan Farrow. Farrow fue una de las figuras clave en destapar el caso de Harvey Weinstein, uno de los escándalos de abuso más grandes en la historia de Hollywood. Sobre Gates, Farrow descubre que Bill y Epstein sí tuvieron un trato real, no solo reuniones sin importancia. A través de Epstein, Gates terminó donando millones de dólares al MIT Media Lab. Esto es relevante porque contradice la idea de que no se concretó nada entre ellos. Además, Farrow entrevista a empleados del Media Lab quienes cuentan que ya sabían que Epstein tenía una reputación muy dañada. Por eso, las donaciones que él acercaba se registraban como anónimas para evitar que su nombre apareciera públicamente. Asimismo, relatan que en una ocasión Epstein llegó al Media Lab acompañado de 2 chicas jóvenes. La situación generó tanta preocupación que algunas empleadas se acercaron a ellas para decirles que si no estaban ahí por su propia voluntad podían pedir ayuda. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el comportamiento problemático de Epstein con jovencitas ya se conocía en ciertos círculos. Esto no demuestra que Gates lo supiera con certeza, pero sí muestra que las señales estaban ahí a la vista de muchos. El periódico The Daily Beast va un paso más allá. Según su reportaje, entrevistan a un empleado de la fundación de Bill Gates y le preguntan por qué Bill insistía en que fuera Jeffrey Epstein quien le ayudara con las donaciones. Según ese empleado, Gates tenía la meta de aspirar al Premio Nobel de la Paz y Epstein, gracias a sus contactos, podía ayudarle a acercarse a ese objetivo. Posteriormente se suma a la investigación de New York Times, que reporta que en una de las reuniones entre Bill Gates y Jeffrey Epstein no estaban solos. También estaban la modelo Eva Anderson Dubin y su hija adolescente. La reunión comenzó alrededor de las 8 de la noche y se alargó durante horas. Tanto así que al día siguiente el propio Bill escribió a algunos colegas contando que habían llegado una mujer sueca muy atractiva y su hija, y que terminó quedándose hasta muy tarde. Esto llama la atención porque contradice su versión de que en esas reuniones solo hubieron hombres, nunca mujeres presentes. Después salen a la luz los registros de vuelo de los aviones privados de Jeffrey Epstein. En ellos se muestra cómo trasladaba a sus invitados a lugares como Nuevo México, Palm Beach y a la isla Little St. James, donde ocurrieron muchos de los abusos. En estos registros, el nombre de Bill Gates no aparece viajando ni a la isla de Epstein ni a su casa en Nuevo México. Sin embargo, sí figura en un vuelo de Nueva Jersey a Palm Beach, Florida. Esto resulta llamativo porque contradice la versión de Gates, quien había dicho explícitamente que nunca fue a Palm Beach con Epstein. Ante esto, el equipo de Gates aclara que Bill habría dicho eso porque no sabía que el avión en el que viajó era propiedad de Epstein, una explicación que para muchos no termina de convencer. Con todas estas historias saliendo a la luz, una mujer que había trabajado en Microsoft vuelve a mirar su propio pasado, ahora con otra perspectiva. Decide contactar a la empresa y contar que a principios de los años 2000 tuvo un amorío con Bill Gates a pesar de que él estaba casado. Explica que decide decirlo hasta ahora porque con el tiempo y el nuevo contexto la relación le parece problemática, sobre todo por la gran diferencia de poder que existía entre ambos. Aunque a algunos les podría parecer sospechoso o conveniente el momento en que la mujer decide hablar, lo cierto es que ella no acude a la prensa. Prefiere tratar el tema directamente con la empresa de manera interna, lo que refuerza la seriedad de su denuncia. Ante esto, Microsoft contrata una firma externa para investigar. Sin embargo, antes de que la investigación avance, Gates renuncia a todos sus cargos, incluido su puesto en la junta directiva. Y gracias a esto, la investigación se detiene. Eso sí, Gates nunca dice públicamente que renuncia por esta acusación. Su versión oficial es que deja Microsoft para dedicarse de lleno a la filantropía. Durante un tiempo, esta historia no se hace pública, pero en 2021, un empleado de Microsoft revela lo ocurrido. A partir de ahí, más periodistas comienzan a investigar y descubren que en 2017 Gates habría tenido otro amorío, esta vez con una mujer rusa. Aquí
Aquí cabe aclarar que estos amoríos no implican ni prueban que Bill Gates haya participado en los abusos ligados a Epstein. Sin embargo, vistos en conjunto, estos episodios sugieren una versión más compleja de su vida personal, distinta a la imagen pública que muchos tenían de él. A todo esto se suma algo más. En 2021, Bill Gates y Melinda Gates anuncian su divorcio. Aunque Melinda suele ser una persona muy reservada, decide dar una entrevista a CBS. El objetivo no es entrar en la polémica ni atacar a Bill, sino tomar control de su propia narrativa, presentarse como una persona independiente de su ex esposo y marcar distancia de decisiones que no le corresponden. Durante la entrevista, la periodista le pregunta por las infidelidades de Bill y el impacto que tuvieron en su relación. Melinda se toma un momento para respirar. Se nota que no es un tema fácil. Explica que siempre ha creído en el perdón y que durante un tiempo pensó que habían logrado superar esos problemas. Sin embargo, aclara que el matrimonio no terminó por una sola razón. Con el tiempo se fueron acumulando demasiadas cosas hasta que llegó a un punto en el que ya no era sano y no podía confiar en la relación. Cuando la reportera insiste y pregunta si hubo múltiples amoríos, Melinda pone un límite. Dice que esas son preguntas que Bill debe responder, no ella. Después la conversación gira hacia Jeffrey Epstein. La periodista le pregunta directamente si ese tema influyó en el divorcio. Melinda responde que, una vez más, no fue una sola cosa, sino muchas. Aún así, deja claro que nunca le gustó que Bill se reuniera con Epstein y que se lo dijo directamente. Incluso le pidió que no se asociara con él. Y a pesar de eso, Bill sí se reunió con Epstein. Ante esto, Melinda pidió conocerlo ella misma. Quería ver con sus propios ojos quién era. Dice que se arrepintió desde el primer momento. Describe la experiencia como algo muy perturbador. Cuenta que sintió que Epstein era el mal personificado y que incluso tuvo pesadillas después. En ese momento, eso es todo lo que Melinda decide decir al respecto. Sin embargo, al tiempo publica su libro The Next Day. En este tampoco entra en muchos detalles sobre su matrimonio, pero sí menciona que aunque ya había problemas desde antes, el punto de quiebre llegó cuando empezaron a salir a la luz todas las historias relacionadas con Epstein. En sus propias palabras, las cosas llegaron a un punto crítico cuando The New York Times publicó un artículo profundamente perturbador que planteaba serias preguntas sobre la conducta de Bill. Preguntas que sugerían que no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino también mis valores. Con todo esto sobre la mesa, empieza a ser difícil creer que la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein fue solo un encuentro casual para pedir donadores. Sobre todo cuando se toma en cuenta la nueva información que salió a la luz apenas hace unos días, en diciembre de 2025. Verás, cuando el caso de Jeffrey Epstein se hizo público, la historia no quedó cerrada, sino todo lo contrario. Con los años se fueron abriendo investigaciones judiciales y legislativas para entender mejor cómo operaba Epstein, quiénes estuvieron cerca de él y qué información permaneció oculta durante tanto tiempo. Como parte de ese proceso y tras años de presión pública, el Congreso de los Estados Unidos comenzó recientemente a hacer públicos documentos, fotografías y registros oficiales que antes estaban sellados o fuera del alcance del público. Dentro de ese nuevo material aparecen varias fotografías en las que figura Bill Gates. En una de ellas, Bill aparece junto a una mujer en lo que parece ser el lobby de un hotel. En una segunda fotografía, Bill aparece con ropa diferente, lo que sugiere que fue tomada en otro día. Nuevamente está acompañado por una mujer que tiene un peinado similar al de la imagen anterior, aunque con el cabello más corto, lo que podría indicar que se trata de otra persona. En esta ocasión, ambos se encuentran dentro de lo que parece ser una habitación de hotel. Estas imágenes por sí solas no demuestran que Bill haya cometido algo ilegal o que se trate necesariamente de chicas menores de 18, pero sí hacen más difícil sostener que su relación con Epstein se limitó únicamente a reuniones formales y estrictamente de negocios. Hasta ahora no ha habido un juicio ni una conclusión definitiva. No se sabe con certeza si Bill Gates participó directamente en alguna conducta indebida. Sin embargo, con todo lo que ha salido a la luz, para muchas personas su reputación y su legado ya no se ven igual. Eso es lo que se sabe hasta ahora para diciembre del 2025. Mis conclusiones sobre el tema te las daré en unos momentos. En 2025, Gates publica un libro titulado Código Fuente, en el que revisita su infancia y sus primeros años. Al mismo tiempo, anuncia que de aquí a 2045 planea donar el 99% de lo que queda de su fortuna y que llegado ese año, la fundación cerrará sus operaciones. Algunas de las ideas que tocamos a lo largo de este video fueron sacadas del libro autobiográfico de Gates, Código Fuente. En una de las últimas partes de este libro, Gates dice: con frecuencia las historias de éxito reducen a las personas a estereotipos. El niño prodigio, el ingeniero genial o el diseñador iconoclasta. En mi caso, me asombra la serie de circunstancias únicas, en gran parte fuera de mi control, que modelaron tanto mi carácter como mi carrera. Es imposible sobreestimar el privilegio inmerecido del que gozaba. Haber nacido en un país rico como Estados Unidos constituye en gran parte un billete de lotería ganador congénito, como lo es también el hecho de haber nacido blanco y hombre en una sociedad que favorece a los hombres blancos. Añádese a
a eso mi afortunada secuencia vital. Era un crío rebelde en la Academia Acorn justo cuando unos ingenieros encontraron el modo de integrar diminutos circuitos en un pedazo de silicio, dando a luz al chip semiconductor. Más adelante estaba colocando libros en los estantes de la biblioteca cuando otro ingeniero predijo que en el futuro aquellos circuitos se volverían más y más pequeños a un ritmo exponencial. Para cuando empecé a programar a los 13 años, los chips almacenaban los datos en las grandes computadoras a las que teníamos difícil acceso, y para cuando me saqué el permiso de conducir, las principales funciones de un ordenador entero podían caber en un solo chip. Con estas líneas, Bill declara que su caso no es el mito de un triunfador que conquistó la cima solo con su ingenio. Él mismo reconoce que su vida y éxito laboral fueron una cadena de circunstancias únicas, muchas fuera de su control. Y con eso nos da a entender que nadie se hace solo. Siempre hubo alguien antes, una familia, un maestro, un amigo, una oportunidad o incluso gente que nunca vas a conocer, como el ingeniero que inventó el chip o la persona que empujó una tecnología sobre la que construiste algo. Y no, con esto no quiero decir que el mérito no exista, para nada, pero hay que tener en cuenta que el mérito también va acompañado por el contexto y cosas que escapan nuestro control. El caso de la vida de Bill tiene claros y oscuros, pero de momento vamos a centrarnos en los claros y los oscuros al final. El lado positivo de su mentalidad respecto al mérito y su conciencia del privilegio es que esa conciencia no se quedó solo en una modestia y listo, sino que fue más allá, tanto que transformó su forma de vivir. Gates relata en el libro algo que su madre le repetía una y otra vez: tú eres solo un administrador de la riqueza que adquieras, porque con esta viene la responsabilidad de repartirla. Porque si llegaste lejos, cargado por tantas manos visibles e invisibles, entonces también cargas con la responsabilidad de devolver algo al mundo. En el caso de Bill, ese devolverle el favor al mundo fue de una manera literal. Cambió la vida de millones con educación, vacunas, salud, educación, drenaje, investigación e incluso el repartir todo lo que alguna vez acumuló a lo largo de su vida al querer donarlo. Casi como si nos dijera que al final la historia no se tratara de cuánto juntaste, se trata de qué hiciste con lo que te tocó. Ahora, yo sé que esto puede sonar muy fácil cuando eres de las personas más ricas del planeta y ni tú ni los nietos de tus nietos van a tener que preocuparse por dinero nunca más en la vida. Yo sé que no todos somos Bill Gates, pero estoy seguro de que todos alguna vez hemos recibido algo. Una mano, un consejo, una oportunidad, un maestro que creyó, alguien que nos tuvo paciencia cuando no lo merecíamos o alguien que nos sostuvo cuando estábamos por caer. Y es que para devolverle el favor al mundo no necesariamente se necesitan millones, tan solo se necesita conciencia y ganas. Se hace cuando tú eres esa persona que abre la puerta que a ti te abrieron, recomendando a alguien para un trabajo, enseñando lo que nadie te enseñó, dando tu tiempo para escuchar a alguien que está solo, siendo justo en un mundo donde casi nadie lo es. Se hace pagando bien si eres jefe, tratando con dignidad si eres cliente, o haciendo tu trabajo con excelencia si tu trabajo impacta a otros. Por ejemplo, médicos que atienden con humanidad, maestros que cambian destinos, arquitectos que construyen pensando en la gente y no solo en el dinero, y en general simplemente volviéndote a alguien confiable para tu familia y tus amigos. Y creo que lo más admirable de esta parte es todo lo que se hizo con esa fortuna. Y esa idea es algo que todos podemos aplicar al preguntarnos, con lo que a nosotros nos tocó, nuestro tiempo, nuestro talento, carácter, recursos, ¿qué parte del mundo podemos dejar un poquito mejor? Pues si bien la suerte no se elige, yo creo que la bondad sí, y creo que ahí se encuentra la verdadera grandeza. Y volviendo al tema de Epstein, creo que también sería ingenuo pensar que Bill Gates no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, o que al menos no tuvo alguna sospecha. Es una persona muy inteligente y en esos casos la ignorancia absoluta rara vez es una opción. Hasta hoy no existe una sentencia que lo declare culpable, y eso es importante decirlo con claridad, pero si algún día se comprobara mediante un juicio que estuvo involucrado o que sabía activamente lo que sucedía, sería una pena enorme y una mancha profunda en su legado, pues un error de ese tamaño, desafortunadamente, puede eclipsar una vida entera de logros. Bill Gates ha aportado avances tecnológicos, ha cambiado industrias y ha destinado una parte importante de su vida y su fortuna a causas que han salvado millones de vidas. Nada de eso desaparece, pero tampoco lo borra todo. Las personas solo tenemos un nombre y una reputación, y ambos se construyen durante décadas, pero pueden fracturarse en un instante. Quiero dejar claro que reconocer los logros no implica justificar los errores, y que por más brillante que sea una mente, no podemos cegarnos por ese brillo. A mí me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que genuinamente no sabía lo que estaba pasando? ¿O sí supo y aún así decidió quedarse? Y en dado caso de que sí sea culpable, ya sea por acto directo o por omisión, ¿borra todo lo que hizo o se podría separar del resto de su vida? Estaré leyendo comentarios.